Ay, madre. Sentémonos aquí, señor Putin. Yo me sentaré aquí. Yo me daré la vuelta y podemos encontrarnos aquí. Puedo venir desde ahí, puedo bajar desde ese balcón. Nos encontraremos por aquí. Me gusta más desde aquí porque le da profundidad. Vale. De hecho, hay una marca allí atrás. No, más atrás, más atrás. Vale. ¿Preparado? Ahora finja que no nos hemos visto y que haga como que no nos hemos visto en meses. ¿De acuerdo? Y... ¿acción? ¿Acción? Dígale acción en ruso. ¿Dónde está mi ayudante de dirección? Venga, acción. Se habrá metido en otra reunión. Ah, aquí está. ¿Café, señor? Oh, muy amable por su parte. Sí. Gracias, señor presidente. ¿Cómo ha estado? ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Azúcar? ¿Azúcar? Sin azúcar. Ha habido mucha actividad en los últimos meses. En mi país, los Estados Unidos, han pasado por unas elecciones. Enhorabuena. Ha ganado Donald Trump. Este es su cuarto presidente, ¿verdad? Su cuarto presidente. El señor Clinton, el señor Bush, el señor Obama y ahora el cuarto. Sí, es cierto. ¿Qué cambia? Pues casi nada. ¿Eso siente con los cuatro presidentes? La vida siempre te ofrece cambios. Pero al final, en todas partes, especialmente en los Estados Unidos, la burocracia es muy fuerte. Cierto. Y la burocracia es la que rige el mundo. ¿Hay alguna posibilidad, alguna esperanza de cambio con el señor Trump? Siempre hay esperanza, hasta el momento en que nos lleven al cementerio para enterrarnos. Vaya, eso es muy ruso. Muy Dostoyevsky. Vladimir Putin himself directed the covert cyber attacks. This is not just an attack against me and my campaign. This is an attack against our country. U.S. intelligence believes that the cyber attack on the email of the Democratic National Committee was ordered by the Russian president himself, Vladimir Putin. In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most effective way to ensure that didn't happen was to talk to him directly and tell him to cut it out, and there were going to be some serious consequences if he didn't. Las elecciones han tenido una enorme cantidad de críticas. Y lo que quedará en los escritos, según Occidente, es que Rusia ha interferido en las elecciones para beneficiar al señor Trump. Ese argumento es muy tonto. Es cierto que nos gustaba el presidente Trump y nos sigue gustando porque ha anunciado públicamente que está dispuesto a restaurar las relaciones ruso-americanas. Y cuando los periodistas de diferentes países empezaron a hacer preguntas sobre esto, estaban intentando cogerme, por decirlo de alguna manera. Siempre le respondía: ¿estáis en contra de que haya una buena relación entre los Estados Unidos y Rusia? Es cierto que aún habrá que esperar a ver si en realidad, si en la práctica, las relaciones de nuestros dos países hacen algún progreso. Él hablaba de restaurar lazos económicos, una lucha conjunta contra el terrorismo. ¿No es acaso algo bueno? Sí, pero ¿por qué se molestó en hackear las elecciones? Nosotros no las hackeamos. Es difícil de creer que cualquier otro país, incluso un país como Rusia, fuese capaz de influenciar seriamente una campaña electoral o el resultado de unas elecciones. Y es verdad que algunos hackers revelaron problemas existentes dentro del Partido Demócrata, pero no creo que haya influido seriamente ni en la campaña electoral ni al resultado de las elecciones. Sí, estos hackers, sin identificar, han sacado a la luz algunos problemas que había, pero no han contado ninguna mentira. No estaban intentando embaucar o engañar a nadie. Y el hecho de que la presidenta del Comité Ejecutivo del Partido Demócrata haya dimitido refuerza el hecho de que admite que eran ciertos, por lo que los hackers no tienen la culpa. Esto es un problema interno de los Estados Unidos. Esas personas que intentaron manipular la opinión pública no deberían haber intentado crear una imagen de Rusia como enemiga. Deberían haberse disculpado ante el electorado, pero no lo hicieron. Y por encima de todo, el pueblo norteamericano está esperando cambios importantes.
Me refiero en particular a asuntos relacionados con la seguridad, la lucha contra el desempleo y la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo en el país. Sadly, the American dream is dead. Me refiero a la protección de los valores tradicionales porque hasta límites insospechados, los Estados Unidos son una nación muy puritana, hasta límites insospechados, al menos en el interior. Y Donald Trump y su equipo han sido muy inteligentes en su campaña electoral. Ellos sabían, entendieron dónde estaban sus votantes, qué estados tienen un mayor número de votantes. Cuando veía sus discursos durante la campaña electoral, pensé que a veces iba demasiado lejos. Pero parece ser que tenía razón. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Build that wall. Build that wall. Él sabía cómo tocar la fibra sensible de esas personas y ganarse sus corazones. Y no creo que nadie sea capaz de poner en duda el resultado de estas elecciones. Lo que deberían hacer aquellos que han sido derrotados es sacar conclusiones de lo que han hecho, desde cómo empezaron a plantear su trabajo en vez de culpar a otros, a personas externas. Y creo que el antiguo equipo de Obama ha creado un campo de minas para el nuevo presidente y para su equipo. Han creado un ambiente en el que es muy difícil para él poder realizar las promesas hechas a la población. Pero realmente no esperamos nada revolucionario. Pero sabrá que hasta Trump ha dicho que Rusia hackeó las elecciones. Hay una cita. As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. No entiendo a qué se refiere con Rusia ha hackeado las elecciones. Le he oído diferentes declaraciones en las que dice que los ataques informáticos, debido al nivel actual de la tecnología, han podido ser obra de cualquiera, en cualquier parte, por una persona tumbada en su cama en algún sitio y que tiene un portátil. Y que puedes hacer que parezca que esos ataques informáticos vienen de otro sitio, por lo que es muy difícil saber cuál es la fuente original de dicho ataque. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't. And if I don't, do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? Does anybody in this room really believe that? A mí me parece todo esto enormemente trascendental. Nunca había visto a los dos partidos más importantes, a las agencias de inteligencia, FBI, CIA, NSA, y a los líderes políticos de la OTAN creyendo en esta historia. Que Rusia ha hackeado las elecciones es tremendo. No es exactamente así. Creo que has leído los documentos relacionados con esto, los análisis que se han publicado. ¿Ha leído usted el informe de 25 páginas? Sí. It details Russian cyber attacks against not just the Democratic National Committee, but the White House, the Joint Chiefs of Staff, the State Department, even American companies. Some hacks successful, others thwarted. Un servicio de inteligencia dice que hay una alta probabilidad de que Rusia haya interferido. Otro servicio de inteligencia dice que esa probabilidad no es tan alta. Sacan conclusiones basadas en un análisis que ellos han originado. No hay nada claro. Parece como si se tratase de simple odio hacia un grupo étnico como el antisemitismo. Si alguien no sabe cómo hacer algo, si alguien resulta ser incapaz de enfrentarse a este o aquel problema, los antisemitas siempre culpan a los judíos por su propio fracaso. Esas personas que tienen este mismo tipo de actitud pero contra Rusia siempre culparán a Rusia de cualquier otra cosa que ocurra. Al parecer el senador McCain, por ejemplo, hoy o ayer propuso un veto en el Senado para cualquier tipo de sanción que proponga Trump por adelantado. Por desgracia, hay muchos senadores así en Estados Unidos. Putin is a killer. There was no moral equivalence between the United States and Putin's Russia. I repeat, there is no moral equivalent between that butcher and thug and KGB colonel and the United States of America, the country that Ronald Reagan used to call a shining city on a hill.
Honestamente, me gusta el senador McCain hasta cierto punto. Vale. No estoy bromeando. Me gusta por su patriotismo y puedo identificarme con esa lucha constante por los intereses de su país. En la antigua Roma existió Marco Porcio Catón, Catón el Viejo, quien siempre terminaba todos sus discursos utilizando las mismas palabras. Cartago debe ser destruida. La gente con unas convicciones como las del senador que has mencionado siguen viviendo en el mundo antiguo y se resisten a mirar hacia el futuro. Son reticentes a reconocer la rapidez a la que cambia el mundo. No ven la amenaza real y no pueden dejar atrás el pasado que siempre les arrastra. Por otro lado, hemos estado apoyando la lucha por la independencia de los Estados Unidos. Fuimos aliados durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo nos enfrentamos a amenazas comunes como el terrorismo internacional. Tenemos que luchar contra la pobreza en todo el mundo, el deterioro del medio ambiente, que es una amenaza real para toda la humanidad. Y por último, hemos acumulado tantas armas nucleares entre todos que también se ha convertido en una amenaza para todo el planeta. Sería bueno que reflexionásemos un poco acerca de todo esto. Hay muchos problemas a los que enfrentarnos. Se ha acusado a Rusia de alta traición. Es un asunto grave. Los medios lo repiten y parece haber calado en la población de Estados Unidos. Ya se da por hecho. Si dijera que ha hackeado las elecciones, muchos dirán que el Kremlin se ha metido a Trump en el bolsillo, que tiene una deuda con el Kremlin. ¿Entiende a dónde lleva todo esto? Se convertirá en una situación imposible para el señor Trump si realmente quiere corregir o reemprender las relaciones con Rusia. Como he dicho, y lo diré otra vez, cualquier habladuría sobre nuestra influencia en el resultado de las elecciones de los Estados Unidos es mentira. Lo están haciendo por muchas razones. Primero, están intentando minar la legitimidad del presidente Trump, creando situaciones que nos impidan normalizar nuestras relaciones. Y quieren añadir leña al fuego para crear una guerra política interna. El contexto de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no es más que un elemento utilizado en esa lucha política interna en los Estados Unidos. Mucha gente está frustrada y están de acuerdo en que este ataque informático es un fraude. Muchos coinciden con Julian Assange, quien tiene mucha información desde el 2006. We can say, we have said repeatedly over the last 2 months that our source is not the Russian government and it is not a state party. Muchas personas de los Estados Unidos aseguran que los ataques cibernéticos son fraudulentos y estamos contentos de saber que hay gente que piensa así. Sin embargo, hay gente que promueve esta idea y dice estas barbaridades porque quieren utilizarlo como excusa para crear un ataque político y nuestra refutación no va a poder pararles. Solo utilizarán nuestras negativas como armas para seguir utilizándolas en esta guerra. Ya nos conocemos todos sus trucos. A mi parecer, si conoce sus trucos, podría hacer algún tipo de declaración sobre los ataques cibernéticos y especificar por qué no es posible, ya que debería haber algún rastro. Creo que hay muchas vías que podría explorar todavía. Parece que a Rusia le da igual defenderse contra estas acusaciones. Las dejan correr y las catalogan de lo habitual. Sí, tienes razón. No nos preocupamos especialmente de esas acusaciones porque realmente no nos preocupan. Esto es un problema interno de los Estados Unidos. Lo digo una vez más, que se me oiga. Quienes quieran que sean esos hackers no podrían haber influenciado demasiado realmente en el curso de las elecciones. Y si han destapado algo, solo han arrojado luz sobre problemas reales de la vida política americana. No han mentido. No se han inventado nada. No importa de dónde sean estos hackers. Rusia, América Latina, Asia, puede que de África. ¿Hay alguna evidencia en el ciberespacio que Rusia pueda presentar como defensa? No hay ninguna evidencia que diga que somos culpables. Y esa es la mayor prueba de todas, la mejor defensa que tenemos. Esos informes que mencionabas de la NSA y de la CIA no tienen hechos concretos. Solo son una serie de incitaciones, suposiciones y alegaciones. Entonces ahora mismo está a la espera. Al mismo tiempo, el señor Trump ha recalcado en más de una ocasión la necesidad de aumentar el enorme presupuesto militar de los Estados Unidos y destinarlo tanto a armamento convencional como nuclear. Para mí no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede Estados Unidos invertir más de lo que ya gasta? Los Estados Unidos invierten en defensa más que todos los países del mundo juntos.
Los contribuyentes americanos deberían reflexionar sobre esto también. Hay otras cosas en las que invertir dinero, como sanidad, educación, los sistemas de pensiones. Hay asuntos sociales que atender. Solventar la deuda pública que ya está alrededor de los 20.000 millones de dólares. El ejército siempre está descontento con el dinero que recibe del gobierno. Créeme, tenemos las mismas discusiones aquí. ¿Espera poder reunirse en algún momento en los próximos meses con el señor Trump? Creo que sí, nos veremos. Tampoco tenemos prisa. El presidente Trump tiene que ponerse al frente de su nuevo puesto con temas importantes. Tendrá que trabajar con los servicios de inteligencia, con el Departamento de Estado, el ejército. Tendrá que trabajar con los republicanos y los demócratas y tenerles en cuenta. Así que cuando la administración esté lista para ponerse manos a la obra en asuntos prácticos, responderemos. ¿Pero cómo va a trabajar con los servicios de inteligencia si estos son los que le están diciendo que Rusia hackeó las elecciones? Es un callejón sin salida. No, no es un callejón sin salida. Esto es una cuestión de personal humano. Si el señor Trump llamase porque quisiese desclasificar o ver los documentos relacionados con Ucrania, todos los documentos, todos los de Siria, y comprobar el origen de estos problemas, ¿habría alguna posibilidad de que cambiara su forma de pensar? Creo que sería posible. Pero me gustaría reiterar que él tendrá que trabajar dentro de un marco de trabajo. Ya somos adultos y sabemos qué está pasando. Espero que, una vez haya comprendido los puntos decisivos del asunto, podrá hacerse una idea propia de lo que está ocurriendo. Espero que podamos encontrar un terreno común donde alcanzar un entendimiento mutuo. Tenemos que discutir cosas importantes relacionadas con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, los servicios de inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional. Porque las declaraciones públicas no son válidas solo si vienen de nuestra parte, ni tampoco si solo vienen de parte de los Estados Unidos. Queremos escuchar los argumentos que tengan que aportarnos los norteamericanos, no solo los que se pueden decir públicamente. Queremos ser capaces de poder dialogar de forma constructiva y profesional con ellos. Y queremos que se oiga nuestra postura también. ¿Cuándo vuelve a reunirse el G20? Creo que en verano, en julio. Teóricamente sería ahí la primera vez que se vieran. Sí, es posible. Tengo entendido que han hablado un par de veces por teléfono. Sí, una de las conversaciones telefónicas fue antes de su investidura y la otra después. ¿Y es posible que alguna de esas charlas haya tenido que ver con el terrorismo? Hemos hablado sobre la lucha contra el terrorismo. Hemos mencionado el tema de Corea del Norte. Hemos hablado sobre el desarme nuclear y se mencionó el tema de Ucrania. Bien, entiendo. ¿Ha habido alguna interferencia norteamericana durante las elecciones de Rusia del 2012? Tanto en la del 2000 como en la del 2012 siempre ha habido interferencias. En 2012 la interferencia fue particularmente agresiva. No voy a entrar en detalles, pero era por citar un ejemplo. Nuestros amigos estadounidenses lo saben y se lo hicimos saber nosotros también. Se lo dije a Obama y a John Kerry. No podíamos imaginar que trabajadores diplomáticos pudieran ser tan agresivos interfiriendo en la campaña electoral que se estaba llevando a cabo en Rusia. We have programs both inside Russia and outside Russia to work with those Russian activists who want to work with us to try to strengthen rule of law, to try to strengthen a free press. We have a large number of Russian journalists who've actually fled Russia now, who are working with us and with others in Europe to try to ensure there is independent Russian language news going back into the country. We also work on LGBT rights and other things inside Russia with those who want to work with us. Incitaron a las fuerzas de la oposición. Convocaron mítines con la oposición. Los diplomáticos no deberían hacer esas cosas. Los servicios diplomáticos se supone que deben promover las buenas relaciones entre los países. Las ONGs pueden discutir diferentes temas sin importarles el país de origen. Pero a veces las ONGs están fundadas sobre estructuras controladas por el Departamento de Estado directa o indirectamente. Sí. Esto ocurre también en los países que fueron de la Unión Soviética, en Europa del Este y en muchos otros países de África o Latinoamérica. Sí.
¿Hubo ciberinterferencias en las elecciones de 2012? Sinceramente, no le presto mucha atención al asunto. Tenemos una agenda que cumplir. Creo que muchos de nuestros aliados viven en su propio mundo y a veces se les olvida que no deben inmiscuirse en lo que ocurra en otros países en la vida real, incluyendo a Rusia. Especifiquemos, porque la guerra cibernética ya está aquí. Abrimos ese camino hace unos años. We have entered into a new phase of conflict in which we use a cyber weapon to create physical destruction. En la película que hice Snowden hay una escena. Snowden me contó esta historia. Él estaba en Japón. NSA wanted to impress the Japanese, show them our reach. They were not as thrilled to learn that we wanted them to help us spy on the Japanese population. They said it was against their laws. Of course, we tapped the entire country anyway. And we didn't stop there, because once we owned their communication system, we started going after their physical infrastructure. We'd slip these little sleeper programs into power grids, dams, hospitals, and the idea was if the day came when Japan was no longer an ally, it'd be lights out. And it wasn't just the Japanese. We were planning malware in Mexico, Germany, Brazil, Austria. I mean, China, I can understand, or Russia, or Iran, or Venezuela, okay, but Austria? You're also being ordered to follow most world leaders and heads of industry. You know, you're tracking trade deals, sex scandals, diplomatic cables to give the U.S. an advantage in negotiations at the G8, or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third world leader who's not playing ball. And ultimately, the truth sinks in that no matter what justification you're selling yourself, this is not about terrorism. Terrorism is the excuse. This is about economic and social control. And the only thing you're really protecting is the supremacy of your government. Como puedes comprobar, los norteamericanos tienen mucho de lo que ocuparse. Tienen que estar en todas partes. 600.000 millones de dólares invertidos por el Pentágono solo en seguridad y defensa. A lo que me refiero es que si están implantando software maligno en las infraestructuras japonesas para destruir centrales eléctricas, ferrocarriles, inutilizar el país completamente, los rusos están muy por delante. Deben darse cuenta de los peligros existentes, deben de llevar ya tiempo trabajando en ello, impidiendo que este tipo de situaciones afecten a Rusia, porque es obvio que uno de sus enemigos es Estados Unidos. Probablemente no creas lo que voy a decirte, porque lo que voy a decir es algo raro. Desde principios de los años 90, asumimos que la Guerra Fría había terminado. Pensábamos que no hacía falta tomar ninguna medida preventiva adicional porque nos veíamos a nosotros mismos como parte integrada de la comunidad mundial. No teníamos equipos propios. Sí, me lo creo. Nuestras empresas, nuestras instituciones estatales y departamentos administrativos nos lo compraban todo. Sí. Hardware y software. Conseguimos muchos equipos de los Estados Unidos, Europa, y esos equipos los utilizan los servicios de inteligencia y el Ministerio de Defensa. Pero desde hace poco nos hemos dado cuenta de la amenaza que todo eso supone. Solo en los últimos años hemos empezado a pensar cómo podríamos conseguir independencia tecnológica, así como seguridad. Sí, bien. Me refiero a ahora mismo. Hablamos de lo que Snowden dijo acerca de lo que los Estados Unidos le habían hecho a un aliado en el 2007, a Japón, en 2008. Si están implantando software maligno en sus aliados, ¿entiende a qué me refiero? ¿Qué les estamos haciendo a la gente de China, Rusia, Irán y demás? Me refiero a si Rusia se había dado cuenta ya por el 2007 de que los Estados Unidos estaban implantando softwares malignos. Los Estados Unidos no lo admitirán, pero se sabe que en 2010 consiguieron infiltrar el virus Stuxnet en Irán. Tranquilo, lo sabemos. By the fall of 2010, the consensus was that Iran's top-secret uranium enrichment plant in Natanz was the target,
and that Stuxnet was a carefully constructed weapon designed to be carried into the plant on a corrupted laptop or thumb drive, then infect the system, disguise its presence, move through the network changing computer code, and subtly alter the speed of the centrifuges without the Iranians ever noticing. Sabotage by software. ¿Se atacó a Rusia por el 2006, 2007, 2005? Por aquel entonces no prestábamos atención. Nuestras plantas nucleares, las plantas que producen armamento nuclear, tenían a vigilantes americanos estacionados en el territorio donde estaban esas fábricas y plantas. Sí, cierto. Entonces, ¿como muy tarde en qué año? Creo que como muy tarde en el 2006. Pero no lo recuerdo exactamente, por lo que la confianza y apertura de Rusia no tenían precedentes. Vale, entonces... Por desgracia, los Estados Unidos no nos lo reconocieron, no quisieron darse cuenta y apreciarlo. ¿Y qué ocurrió? Me refiero, ¿cuándo construyó Rusia su potencial cibernético? Ha sido un proceso largo. Teníamos que ponernos al día con los demás. Teníamos una buena base. Tenemos un alto nivel en educación y buenas escuelas de matemáticas. Y ahora mismo, algunas compañías rusas ganan 7.000 millones de dólares al año, más o menos. Han llegado a ser muy competitivas en el mercado del software y son muy activas en la creación de hardware. Ya estamos viendo los primeros superordenadores. Me imagino que Rusia está teniendo que librar una batalla continua con Estados Unidos, guerra de secretos, una guerra cibernética. Me imagino que los Estados Unidos estarán intentando sabotear a Rusia y Rusia intentará defenderse y sabotear a Estados Unidos. Es posible que cada vez que haya una acción haya también una reacción. Vale. Parece que le hace gracia toda esta historia. Como si fuera un poco culpable. Parece un zorro que acabase de salir del gallinero. No había gallinas en el gallinero, por desgracia. Hace unas semanas vi en RT un informe. No era de interés y desapareció al cabo de un día o dos, pero en ese informe se decía que más de 20 países habían sido atacados por botnet en sus sistemas bancarios en Rusia, 6 grandes bancos. Parecía algo de tal magnitud que después de las elecciones se hablaba de un posible ataque de los Estados Unidos a los sistemas bancarios rusos. Два крупнейших российских розничных банка ВТБ-24 и Альфа-банк сегодня подверглись мощной хакерской атаке. На прошлой неделе также был атакован сайт Центрального банка. Сбербанк, Альфа-банк признал Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Началась она 8 числа, 8 ноября, в общем-то, в канун выборов в США. La historia no desapareció. Había informes que decían que esos ataques habían sido preparados. No estábamos seguros al 100% de que esto iba a pasar, pero sí te puedo decir que la comunidad bancaria se dirigió a los medios de comunicación. Ellos informaron a sus clientes, a los ciudadanos, de que tales ataques eran posibles, que eran inminentes. Pidieron a los ciudadanos que no se pusiesen nerviosos, que no se sintieran confusos, que no corrieran a sus bancos para sacar el dinero de sus cuentas. No estamos afirmando que los Estados Unidos tuviesen la culpa. No tenemos pruebas para mantener esas afirmaciones. Es un gran negocio. Primero tenemos al señor Biden diciendo que atacará a Rusia de la misma forma en la que ellos nos atacaron en estas elecciones. We're sending a message. We have the capacity to do it, and he'll know it, and it'll be at the time of our choosing, and under the circumstances that have the greatest impact. Y el señor Obama secundó eso. I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action, and we will, at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be. But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it. Es una conversación indignante, son palabras mayores. Son del vicepresidente y luego del presidente. Son gente seria. Algo pasó antes del día de la investidura.
Dijeron, elegiremos el cuándo, pero ciertamente la administración de entonces no tenía tiempo alguno. Para serte franco, no quiero ofender ni insultar a nadie, pero lo que hemos visto que ha pasado durante los últimos días me recuerda a lo que el Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética estaba haciendo cuando se daban órdenes y estrellas y medallas los unos a los otros. Sí, ya. Especialmente cuando se daban medallas unos a otros. Era muy divertido. Entonces entendí que la administración se había quedado sin tiempo para tomar decisiones serias. Parece que se lo toma como un asunto sin importancia, pero si tenemos en cuenta la cantidad de dinero que se ha invertido en la guerra cibernética, a mí me parece una amenaza seria. Tengo la sensación de que está jugando, porque sí que pasó algo, y no lo quiere revelar por ser un asunto delicado. ¿Está decepcionado porque los Estados Unidos fallaron en algo? ¿O simplemente lamenta el dinero gastado de los contribuyentes americanos? No. Me preocupa que la guerra cibernética nos lleve a una guerra abierta. Creo eso porque en el pasado el virus Stuxnet estuvo muy cerca de crear el caos en el mundo. Creo que es muy peligroso, y creo que estamos jugando con fuego. Es muy peligroso. Lo sé. Obviamente tiene información y entiendo que no quiere hacerlo público, pero ¿seremos capaces de manejarlo? Me parece que lo que pasó en Irán podría ser tan serio de la misma manera que lo que pasó en Nagasaki e Hiroshima en 1945. Fue el principio de una nueva era. Las armas usadas en Hiroshima y Nagasaki abrieron una página trágica en la historia de la humanidad porque liberaron a un genio terrible de la botella. Nuestros especialistas militares creen que no había ningún sentido militar detrás del uso de las armas atómicas contra los japoneses que ya estaban en retirada. Pero creo que esta comparación entre Stuxnet y las armas nucleares es excesiva. No estamos de acuerdo en el código de conducta en ese campo, aunque sí estoy de acuerdo en que las consecuencias de esta espiral de acción pueden ser muy graves e incluso trágicas. Me suena a guerra secreta, pero nadie sabe quién la empezó. Nadie sabe si usó un país como representante, si fue Corea del Norte quien pirateó a Sony. Estos son los rumores que circulan. Si todas las luces de Rusia se apagan durante la noche, habrá un miedo tremendo, como lo habría en Estados Unidos, y la gente no sabría quién lo hizo. Es casi imposible sembrar miedo entre los ciudadanos rusos. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, las economías que son más sofisticadas, tecnológicamente hablando, son más vulnerables a este tipo de ataque. Pero en cualquier caso, es una tendencia peligrosa. Es una manera de competición peligrosa para perseguirla y necesitamos algunas reglas que nos guíen. Sí, otro pacto. No quería decir eso, pero está sacando esta información solo de mí. Me está usted haciendo decir esto. Hace 1 año y medio, en otoño de 2015, elaboramos una propuesta que le mandamos a nuestros amigos norteamericanos. Les sugerimos que podríamos trabajar en estos asuntos y llegar a un acuerdo. Un acuerdo sobre las reglas a seguir en este campo. Los norteamericanos no respondieron. Mantuvieron su silencio y no nos han dado ninguna respuesta. Quizás sea algo que el señor Trump y el señor Putin puedan hacer. Ciertamente tenemos que abrir una nueva página en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. John Reed, el único estadounidense enterrado en el Kremlin, interpretado por Warren Beatty en la maravillosa película Reds. Escribió sobre la revolución, estuvo aquí en 1917 y 18. Le preocupaba profundamente el socialismo y fundó el Partido Comunista Americano. No es que fuese malvado ni nada, era bastante idealista. Se preocupaba por los trabajadores que iban a la huelga en Estados Unidos y soportaban la fuerte oposición de las corporaciones. Fue considerado un héroe por mucha gente. Por supuesto, estaba en contra de la Primera Guerra Mundial, como muchos pacifistas y la gente decente. Y de la Primera Guerra Mundial vino la Revolución Rusa, que es muy interesante en la historia de los imperios. Ahora vemos la tumba de Lenin. Visité este lugar hace años, pero las regulaciones no nos permitían sacar fotografías ni nada. Lo más interesante sobre la tumba de Lenin
es el hecho de que pronto se cumple el primer centenario de la revolución. Es un gran acontecimiento. Mucha gente le venera. Y en muchas ciudades de la Unión Soviética hay estatuas suyas. Por otra parte, con la caída del comunismo en 1991 y el sufrimiento resultante en la gente, también hay sentimientos encontrados sobre si honrarle o no. Quizás sea un buen momento para dejarle ir, porque si de verdad hay karma aquí y él está en una tumba, odiaría pensar que tendría que estar rondando por aquí 100 años más y ser observado por todo el mundo. Creo que deberían considerar si ha llegado su momento para que se pueda ir y coger un nuevo karma. Cuando entra es una experiencia muy austera. Tienen que mantenerse callados. Hay un guardia o dos que siempre están aquí. No puedes corretear por los sitios. Te dan tiempo. Te sientas, observas esto y te puedes parar a pensar. Es una experiencia poderosa. Brezhnev, Félix Dzerzhinsky, Yuri Andropov y el villano más famoso de la historia junto con Adolf, de acuerdo con mucha gente, Joseph Stalin. Para la gente de la revolución en la izquierda, para los cuales el comunismo significaba un cambio y una mejora para los trabajadores, él fue un desastre en el sentido de que dejó una reputación horrible, manchando la ideología para siempre. Está mezclada con sangre y terror. Pero sí que jugó un papel importante en la Segunda Guerra Mundial y fue un gran aliado de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El señor Trotsky, ¿no? ¿Dónde está? Nada de Trotsky. Stalin se las arregló para borrar cualquier recuerdo de Trotsky. Los agentes de Stalin le mataron en México. Vamos. Sobre Stalin. Dijo cosas negativas sobre Stalin. Y, por supuesto, él ha sido condenado por el mundo. Pero al mismo tiempo sabemos que lideró la victoria de Rusia sobre Alemania, sobre el fascismo. ¿Qué se saca de esa ambigüedad? Creo que eres una persona muy lista. ¿Por qué? Lo puede discutir mañana si lo desea. No estoy preparado para responder ahora. Como sabe, hubo un político prominente del pasado, Winston Churchill. Estaba firmemente en contra del sovietismo. Pero una vez que empezó la Segunda Guerra Mundial, fue un gran defensor de trabajar junto a la Unión Soviética. Y dijo que Stalin era un gran líder y un gran revolucionario. Entiendo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como es bien sabido, fue Churchill quien inició la Guerra Fría. Y cuando la Unión Soviética hizo su primera prueba nuclear, no fue otro sino Winston Churchill quien anunció la necesidad de una coexistencia de los dos sistemas. Era una persona flexible. Pero pienso que en lo más profundo de su corazón, su actitud hacia Stalin nunca dudó, nunca cambió. Stalin fue un producto de su tiempo. Puedes tratar de ponerlo como un demonio todo lo que quieras. Nosotros tratamos de hablar sobre sus méritos en el logro de la victoria sobre el fascismo. En cuanto a demonizarle, hubo una persona en la historia, Oliver Cromwell. Fue un hombre sediento de sangre que llegó al poder en una revolución y se volvió un dictador y un tirano. Hay muchos monumentos suyos repartidos por toda Gran Bretaña. Napoleón está deificado. ¿Qué hizo? Usó el fervor del alzamiento revolucionario y llegó al poder. Y no solo restauró la monarquía, sino que se proclamó a sí mismo emperador. Y lideró a Francia hacia un estado de catástrofe nacional, de máxima derrota. Hay muchas situaciones, mucha gente así a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que poner a Stalin como a un demonio tan a menudo es una manera de atacar a la Unión Soviética y a Rusia para demostrar que la Rusia de hoy día se originó en el estalinismo.
Por supuesto que tenemos estas marcas de nacimiento. Marcas de nacimiento. Lo que estoy diciendo es que Rusia ha cambiado radicalmente. Por supuesto que algo de todo aquello resuena en nuestra mentalidad. Sin embargo, eso no significa que debiéramos olvidar todas las atrocidades que se cometieron durante el estalinismo, la destrucción de millones de nuestros compatriotas, los campos de concentración. Estas cosas no se pueden olvidar. ¿Su padre y su madre le admiraban? Sí, cierto. Creo que una mayoría abrumadora de los ciudadanos de la antigua Unión Soviética le admiraban. ¿Cuándo murieron sus padres? Mi madre murió en 1998 y mi padre en 1999. ¿Estaban orgullosos de usted? Sí. Quiero decir que sus padres no se lo creían, ¿no? Mi padre murió 2 meses antes de que me hicieran primer ministro. Pero incluso antes de ser primer ministro, cuando le visitaba en el hospital, él le decía a las enfermeras: mirad, aquí viene mi presidente. Viene mi presidente. Bueno, sí, es agradable. Las acusaciones de los Estados Unidos se basan principalmente en que usted ha creado un sistema de centralización autoritaria, lo que ellos llaman un estado de capitalismo oligárquico. Por otra parte, están bastante contentos, claro, con la Rusia de 1990, donde los viejos oligarcas se desarrollaron antes de que usted viniese. Luego usted arruinó a muchos de ellos por su cuenta. Me contó esa historia, que tuvo una reunión en Moscú donde destacó que era responsabilidad de la gente y del Estado. La élite occidental dice que ha puesto sus propios oligarcas en el poder en estos últimos 15 años. Mientras que los viejos oligarcas están sentados en lugares como Londres, admiten que han acumulado grandes riquezas, pero dicen que usted les ha llevado a esa riqueza y que la ha compartido. Que es usted, de hecho, la persona más rica del mundo. Desde Rockefeller, Morgan u Onassis. Se puede reír si así lo desea, pero como líder de su gente, como Chávez o Castro o muchos otros que han sido acusados de corrupción, ¿hay algún modo de que usted pueda aclarar su fortuna? Para ser honesto, no tengo la riqueza que ellos me atribuyen. Recuerdo cuando me mudé a Moscú desde San Petersburgo. Estaba espantado y conmocionado por los muchos estafadores que se habían reunido aquí en Moscú. Y su comportamiento era tan espantoso que no me pude acostumbrar de inmediato. Esa gente no tenía ningún tipo de escrúpulo. ¿Qué es una oligarquía? Es la integración de dinero y poder con miras a influenciar las decisiones que se van tomando y cuyo objetivo último es la acumulación de riquezas. Mi tarea consistía en diferenciar entre el poder y el dinero. En 2008 dije que muchos empresarios privados, con los que yo no tenía relación, habían mostrado grandes cualidades para mi sorpresa. Asumieron una gran responsabilidad para mantener nuestras empresas y quedarse con sus trabajadores. Estaban dispuestos a poner en riesgo su capital. Tengo la esperanza de que, conforme a la legislación, vamos a desarrollar negocios privados. Pero por ahora, el asunto de los oligarcas y el poder no es tan acuciante como solía serlo en 1990. Tenemos una tarea mayor ahora. Tenemos que enfrentarnos a la diferencia económica entre los ricos y la gente con menos salario. En el 2000 teníamos unos 40 millones de personas viviendo en la pobreza. Ahora mismo, los números siguen siendo altos.
pero se ha bajado a la mitad. En cuanto a los oligarcas, ya no les veo como un problema. ¿No hay cuentas bancarias en Chipre? No, y nunca las ha habido. Es una tontería, y si eso fuese el caso, ya lo habríamos resuelto hace tiempo. Lo imagino. Bueno, tengo que decir que desde mi observación personal me lo pasaría muchísimo mejor si fuese rico. No creo que eso traiga mucha felicidad. Con esta crisis, podrías pensar en qué hacer con tus activos, cómo guardarlos y dónde ponerlos. Solo le traería dolores de cabeza. Es usted mucho más rico que cualquiera que tenga grandes sumas en sus cuentas. Usted tiene su propia opinión, tiene talento, tiene la oportunidad de demostrar ese talento y tiene la oportunidad de dejar un gran legado tras usted. El dinero no trae este tipo de felicidad. Cuando uno está en el ataúd, no tiene bolsillos para guardarse el dinero. Si se presenta otra vez en 2018 y gana de nuevo, estará en el poder otros 6 años, hasta el 2024. Habrá estado en el poder como presidente y primer ministro durante 24 años. Más que Roosevelt, menos que Castro, que estuvo cerca de 50 años, y cerca de Stalin, que estuvo unos 30 años. 27 años. ¿No le asusta? ¿No se acostumbra al poder? ¿Distorsiona su punto de vista? ¿Cree que Rusia le necesita tanto? ¿No puede haber una competición sana entre los sucesores dentro del sistema? Tomemos el sistema de partido único en China como ejemplo, de competición dentro del partido. Se fijan en los sucesores durante mucho tiempo como miembros del partido en diferentes provincias. También comprobaban a los líderes de la antigua Unión Soviética y aún así, el sistema colapsó. Sí, es cierto. La pregunta no es sobre la selección. La pregunta que me ha hecho es si Rusia necesita a alguien tan desesperadamente. Rusia decidirá por sí misma. Tiene que existir una cierta alteración de poder. Indudablemente, hay necesidad de una competición sana en estos procesos, pero esta competición debería estar entre la gente que tiene en mente el interés de la nación. Al final, permítame reiterar, los ciudadanos de Rusia van a tomar su decisión final. En cuanto a las elecciones de 2018, me gustaría decir que hay cosas que deberían tener algo de intriga y de misterio. Así que no voy a responder a esta pregunta. Lo entiendo, dije sí. No deberíamos hablar usando el modo subjuntivo. Pero si la democracia por sí misma, o como la llamemos, tiene fallos. El sistema norteamericano no es para nada perfecto. Sabemos que el dinero compra el poder en los Estados Unidos. Ciertamente Rusia tiene un sistema con fallos. Es muy improbable que en las siguientes elecciones convenza al mundo de que es una democracia, a menos que se traigan monitores internacionales como el señor Chávez hizo en Venezuela. Se convirtió en un proceso muy transparente. ¿Crees que nuestro objetivo es probarle algo a alguien? Nuestro objetivo es reforzar nuestro país. Es un argumento peligroso porque se puede ver desde las dos perspectivas. Aquellos que abusan del poder siempre dicen que es una cuestión de supervivencia. No estamos hablando de supervivencia. Y no estamos intentando justificarnos. Si tenemos en cuenta todas las tendencias negativas de las que ha estado hablando, el legado soviético, el legado imperial es algo del pasado. Pero también tenemos que pensar en un legado positivo. Rusia lleva existiendo 1000 años, tiene sus propias tradiciones, tenemos nuestras propias ideas de lo que es justo e injusto.
Tenemos nuestro propio entendimiento de lo que define a un gobierno eficiente. No se trata de ayudar a alguien a subir al poder o de reclamarlo como mío. Se trata de asegurar el crecimiento económico y sostenerlo, mejorando nuestras capacidades defensivas y no solo durante los periodos de crisis y dificultades. Señor Putin, no dudo por un momento de su amor y orgullo al servir a Rusia. Está claro que es un verdadero hijo de Rusia y que ha hecho lo mejor para ella. Pero creo que todos conocemos el precio del poder. Y cuando se está en el poder durante mucho tiempo, no importa lo que haya pasado, siempre sentimos que la gente nos necesita, pero al mismo tiempo hemos cambiado y a veces ni lo sabemos ni lo reconocemos. Sí que es un estado peligroso. Si una persona que está en el poder piensa que lo ha perdido, si pierde ese lazo que conecta a esta persona con el país, así como el que conecta con los ciudadanos de dicho país, entonces es hora de irse. Vale. ¿Qué hora es? Ya es la hora. Gracias, señor Putin. Un placer. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y sus preguntas. Gracias por ser tan concienzudo. ¿Le han golpeado alguna vez? ¿Golpeado? Golpear, ¿no? Ah, sí, me han golpeado. Entonces no va a ser algo nuevo, porque va a sufrir por lo que está haciendo. Ah, sí, por supuesto, lo sé, ya lo sé. Pero vale la pena. Vale la pena si trae más paz y conocimiento al mundo. Gracias. Muchas, muchas gracias. Vuelva. Lo haré. Tiene que visitar San Petersburgo. El mejor momento de San Petersburgo son las noches blancas. Oliver, gracias, gracias. Nuestro socio americano. Es su expresión favorita, la usa muchísimo. Gracias, Dimitri. Le deseo lo mejor. Sí. Hasta luego. La próxima vez será más relajado. Adiós. Muchas gracias. Buena suerte con los militares esta noche. Tómese un tiempo de relax después. Muchas gracias. Y usted debería dormir un poco. Adiós.